Vamos a abrir nuestra Biblia en Éxodo 16:4. Éxodo 16:4. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Santo Espíritu. Dice la palabra: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Pero también en Éxodo 16:13 dice: y venida la tarde subieron, codornices que cubrían el campamento, y por la mañana descendió rocío alrededor del campamento. Y cuando el rocío cesó, cuando cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, dice la palabra. Vemos dos textos de provisión de bendición, provisión. Quizás en esta mañana viene una provisión, un de repente para nuestra vida, para alguien. Porque es que una de las pruebas más difíciles para el ser humano es la escasez. Cuando faltan los recursos, aparece el temor. Surge la ansiedad, llega la preocupación. Israel estaba atravesando precisamente ese momento. Había salido de Egipto, pero ahora estaban en el desierto. No habían siembras, no habían mercados, tiendas, no había reservas. Parecía que la provisión se había terminado. Pero cuando los recursos humanos terminan, Dios comienza a mostrar su poder. Y de repente el pan cayó del cielo. Si nos acordamos, Israel había salido de Egipto después de más de 400 años de esclavitud. Ahora viajaban por el desierto sin rumbo al monte Sinaí. Miles de personas dependían diariamente de la provisión divina. La situación era crítica. El pueblo comenzó a murmurar contra Moisés. Murmuraban contra aquel siervo. Pensaban que morirían de hambre. Pero Dios quería enseñarles una lección. Esa lección tan profunda de la provisión. La fuente no era Egipto. La fuente siempre había sido Dios. Por eso he aprendido que en esta situación ahora económica, antes de salud, he aprendido que permanecer en Dios, permanecer caminando con nuestro Señor, la provisión viene. Y es la esperanza que tenemos cada uno de nosotros. Quizás su problema es salud. Su problema es económico. Su problema quizás es aquellos documentos que hacen falta. Pero tú estás aquí firme y Dios te ha proveído. Porque hemos permanecido en Él. Amada iglesia, siempre debemos tener en cuenta que la fuente es nuestro Dios. Y como primer punto de 20, el de repente de Dios llega cuando los recursos humanos terminan.
Ahí en Éxodo 16:3 dice: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Vemos que Israel llegó al límite, no tenían solución, no tenían alternativas. Pero Dios muchas veces permite que lleguemos al final de nuestras fuerzas para enseñarnos que Él sigue siendo suficiente. Amada iglesia, hay momentos donde el dinero no alcanza, las fuerzas terminan, las oportunidades desaparecen. Pero Dios nunca pierde el control. Dios siempre tiene el control de todo y debemos estar convencidos de que eso pasa, porque tenemos un Dios todopoderoso. Amada iglesia, la dependencia de Dios es uno de los principios fundamentales de la vida cristiana. Dios desea que aprendamos a confiar más en Él que en nuestros recursos. Por eso el desierto no fue diseñado para destruir a Israel. Fue diseñado para enseñarles dependencia. Y quizás Dios está utilizando esa situación, ese problema, para enseñarnos a que debemos de depender siempre de Él en cualquier situación. Porque cuando tus recursos terminan, los recursos de Dios apenas comienzan. Y como segundo punto, el de repente de Dios siempre llega en el momento perfecto. Ahí en Éxodo 16:13 dice: y venida la tarde, subieron codornices. Esa provisión que ellos querían. Quizás hay veces, y nos pasó, eso ya va a ser la semana pasada. Y yo quería, a mí me gusta bastante el pollo frito. En Colombia le decimos pollo broster. Y yo dije, no, pues estamos aquí ocupados, estamos lavando, dije, pero no podemos. Bueno, otro día será, no hay economía, dije. Cuando nos llamaron y nos dijeron: ¿será que pueden pasar por un pollo de Popeyes? Nosotros nos miramos y decimos: definitivamente Dios. Y no, ¿sabes qué es lo más tremendo? Lo más tremendo es que no solo queríamos pollo, también queríamos pizza. Y qué tremendo. Quedamos impactados porque ¿qué fue lo que el Señor nos dio? Pollo y pizza. Tremendo, o sea, definitivamente se nos llenaban los ojos de lágrimas y decíamos: definitivamente, y no lo dijimos, pero Dios sí conoce nuestro corazón. Y vino la provisión. Quizás de pronto fue digámoslo así, un capricho de estar comiendo afuera. Pero Dios tiene cuidado de nosotros, amada iglesia. A Dios no se le escapa nada. Dios no llega tarde. Dios llega exactamente cuando se necesita, ni antes ni después, porque el tiempo de Dios es perfecto, amada iglesia. Muchas veces creemos que Dios tarda, pero nunca llega tarde. Su reloj siempre está sincronizado con su propósito, porque es que la providencia divina enseña que Dios gobierna toda circunstancia de la vida. Sabemos que nada ocurre fuera de su conocimiento. La esperanza, debemos saber que desarrolla fe. La fe prepara el corazón para recibir el milagro, porque es que
Dios puede permanecer o Dios puede parecer tardado, pero jamás llega tarde. Quizás nosotros queremos recibir la bendición ya. Queremos recibir la bendición ya y dice, Dios no me escucha. Pero ¿saben qué? Hay algo maravilloso. Que Dios llega en el momento cuando más, quizás ni siquiera lo estamos esperando, pero Él llega en el momento perfecto, en el momento de la bendición, en el momento perfecto donde Él dice, voy a bendecirle. Qué tremendo. Aquí en el tercer punto y último, dice, el de repente de Dios nos enseña a confiar cada día. Debemos permanecer. En cualquier momento llega la provisión, en cualquier momento llega eso que necesitamos, pero Dios nos enseña a confiar cada día. Amada iglesia, ahí en Éxodo 16:4 dice, recogerá diariamente la porción de un día. Dios no envió provisión para un año, envió provisión para un día. Quería enseñar dependencia diaria. Esto significa esa dependencia que debemos tener nosotros cada día. Por eso el pan nuestro de cada día. Jesús enseñó lo mismo cuando dijo en Mateo 6:11, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Porque la fe verdadera depende o aprende a confiar día tras día. Amada iglesia, el maná es una figura de Cristo. Así como Israel dependía del pan del cielo, nosotros dependemos de Jesús, el pan de vida. Amada iglesia, Dios no quiere solamente suplir necesidades, quiere desarrollar confianza, porque la provisión más grande de Dios no es el pan, es aprender a depender de Él. Israel estaba preocupado. El desierto parecía imposible, la necesidad era real. Pero Dios abrió los cielos y de repente apareció la provisión. Lo que parecía una crisis se convirtió en una lección de fe. Por eso hoy quizás estás enfrentando necesidades. Tal vez no sabes cómo Dios va a responder. Pero recuerda algo importante. El Dios que alimentó a Israel en el desierto sigue vivo, sigue proveyendo, sigue sustentando, sigue abriendo los cielos. Y tu provisión puede llegar de repente. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias por tu palabra, por tu presencia. Gracias, Señor, porque hoy aprendemos a depender de ti. Porque sabemos, Señor, que tú darás la provisión, Señor. Pero tú también demoras la provisión para enseñarnos que debemos depender de ti, que debemos permanecer en ti, en las buenas y en las malas. Estar ahí firmes. Quizás para nosotros son las malas, pero es que tú nos quieres enseñar que tú eres nuestro proveedor, que tú eres nuestro ayudador, que tú eres nuestro sustentador, Señor. Gracias porque quizás en esta mañana va a venir la provisión para mi hermano, para mi hermana. Quizás tú que me escuchas, estabas esperando una palabra de esperanza. Dios tiene todo bajo control. A Él no se le escapa nada. Porque es que yo creo firmemente que con Cristo vamos a la fija. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios.